En mi mano, el sobre pesaba como una piedra. No era solo un papel, era la prueba. El informe detallado que yo mismo había creado, con tablas y gráficos que no dejaban lugar a dudas. La evidencia de que mi jefe, el hombre que me había dado la oportunidad de mi vida, estaba robando a la empresa, desviando millones. Sentía la adrenalina correr por mis venas, pero también el miedo. Sabía que esta era una batalla que no podía librar solo. Sabía que tenía que exponerlo, pero mi vida, mi carrera, mi futuro, estaban en juego. Cuando conseguí el puesto de analista financiero en Vertex Solutions, sentí que había tocado el cielo. Recién graduado, con sueños de ascender y dejar mi marca, la oferta del señor Harrison, el CEO de la empresa, era un sueño hecho realidad. Harrison era un genio. Un tipo de unos 50 años, carismático, visionario, con una reputación impecable en el mundo de los negocios. Me tomó bajo su ala, me guió, me enseñó los secretos de la industria. Me hablaba de ética, de integridad, de la importancia de la honestidad en el mundo de los negocios. Yo lo admiraba. Lo consideraba mi mentor, casi un segundo padre. Me sentía orgulloso de ser parte de su equipo. Mi trabajo era simple al principio: analizar datos, crear informes, optimizar procesos. Pero poco a poco, mis responsabilidades crecieron. Harrison me confió proyectos más grandes, con acceso a información confidencial. Me dijo que confiaba en mí, que me veía como su mano derecha. Me sentí valorado. Sentí que mi carrera iba a despegar. El primer indicio de que algo andaba mal fue una pequeña discrepancia en los números. Una transferencia de fondos a una cuenta offshore, una cifra insignificante, que no cuadraba con las operaciones de la empresa. Al principio, lo atribuí a un error humano. Lo informé a Harrison, y él, con una sonrisa tranquilizadora, me dijo que lo revisaría. Probablemente es un error en el sistema, hijo, me dijo. Déjame encargarme. Su respuesta me tranquilizó, pero el número se me quedó en la cabeza. Las discrepancias se hicieron más grandes. Cifras que no cuadraban, facturas falsas, transferencias a empresas fantasma. Todo parecía indicar un fraude. Pero no quería creerlo. No quería creer que mi mentor, el hombre que tanto admiraba, fuera capaz de algo así. Ignoré las señales, y traté de justificar los números. Tal vez era un error. Tal vez no lo estaba viendo correctamente. Pero mi mente, entrenada para encontrar patrones, no podía ignorar la evidencia. La noche que lo confirmé, mi vida se desmoronó. Estaba trabajando hasta tarde en un informe, cuando un correo electrónico de un remitente anónimo llegó a mi bandeja de entrada. El correo contenía un archivo adjunto. Lo abrí, y lo que vi me heló la sangre. El archivo era un informe detallado de todas las transferencias fraudulentas de la empresa. Con nombres, fechas y cifras. Y el nombre del principal beneficiario era el de una empresa fantasma, cuyo único dueño era el señor Harrison. Las lágrimas caían por mi rostro, ahogadas por la furia y la decepción. Me sentí traicionado. Me sentí como un idiota. Mi mentor, el hombre que me había dado la oportunidad de mi vida, era un ladrón. Y yo, sin saberlo, había sido su cómplice. La rabia se apoderó de mí. Quería gritar, quería romper todo, pero me detuve. No podía hacer una escena. Tenía que ser inteligente. Tenía que recopilar más pruebas. Tenía que exponerlo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo exponía a un hombre tan poderoso, tan influyente? Mi plan era simple: recopilaría toda la evidencia, haría un informe detallado, y lo enviaría a la junta directiva de la empresa. Pero tenía que ser cuidadoso. No podía dejar rastro. No podía dejar que Harrison se enterara de lo que estaba haciendo. Los siguientes días fueron una pesadilla. Trabajaba en la oficina como si nada, sonreía, bromeaba, pero por dentro, me sentía como un espía. Grababa conversaciones, copiaba archivos, documentaba cada movimiento de Harrison. Y lo que encontré me dejó sin aliento. El fraude no era de hace poco. Había durado años. Millones de dólares habían desaparecido. Y lo que me sorprendió fue un nombre que se repetía en los documentos. El nombre de mi padre. Un hombre que había muerto hace 10 años. Mi padre había trabajado para Harrison en el pasado. Y había una transferencia de dinero de la cuenta de Harrison a la de mi padre, con una nota que decía: por tu silencio. El corazón me dio un vuelco. Mi padre, el hombre que me había enseñado la honestidad y la ética, había estado involucrado en el fraude. Y no solo eso, Harrison le había estado pagando por su silencio. Esa noche, no pude dormir.
Mi mente no paraba de dar vueltas. Mi padre. Mi héroe. Mi mentor. ¿Qué había pasado? ¿Qué secreto había guardado mi padre que me hizo sentir tan vacío? Al día siguiente, haré una visita a mi padre, al cementerio. Haré una visita a su tumba, y le preguntaré por qué me mintió. Y cuando regrese, me sentaré con Harrison. Y él me dirá la verdad. Toda la verdad. La mañana siguiente se sintió extrañamente tranquila. La paz del cementerio era un contraste cruel con el caos que se había instalado en mi vida. Me senté en la tumba de mi padre, mi mente en un torbellino. Papá, le susurré, mis lágrimas caían en la hierba. No entiendo. No entiendo por qué. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué te metiste en esto? El silencio me respondió. El silencio de un hombre que había muerto con un secreto. Mi corazón se sentía vacío. El héroe de mi infancia, el hombre al que había admirado, era un desconocido. La traición me dolía más que cualquier golpe. No solo Harrison me había traicionado, sino que mi propio padre, el hombre que me había enseñado la honestidad, también lo había hecho. Después de mi visita a la tumba, fui a la oficina. La oficina se sentía como un campo de batalla. Entré en la oficina de Harrison, mi rostro era una máscara de calma. Él me recibió con una sonrisa. Ahí está mi mano derecha, me dijo. Tengo un proyecto para ti. Un proyecto muy especial. No, señor Harrison, le dije, mi voz era plana. Usted no tiene un proyecto para mí. Yo tengo una pregunta para usted. Una pregunta sobre mi padre. Sobre su secreto. Sobre el dinero que le ha estado pagando por su silencio. La sonrisa de Harrison se desvaneció. Su rostro se tornó blanco. Se le cayeron los papeles de las manos. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz temblaba. Estoy hablando de su fraude. De las transferencias. De las empresas fantasma. Estoy hablando de que usted ha estado robando a esta empresa durante años. Y estoy hablando de que mi padre, fue su cómplice. Y usted le ha estado pagando por su silencio. ¿Por qué? Harrison se derrumbó. Se dejó caer en su silla, su rostro cubierto de lágrimas. Lo siento, susurró. Lo siento, hijo. Lo siento mucho. No me pida perdón, le dije. Pídale perdón a la empresa. A los empleados que ha estafado. Y a la memoria de mi padre. Dime la verdad. Toda la verdad. Harrison me contó la historia. Una historia de ambición, de codicia, de errores. Una historia de un negocio que se fue al infierno, y de un hombre que hizo un trato con el diablo para salvarlo. Y mi padre, era su socio. Su mejor amigo. Los dos habían planeado el fraude. Y mi padre, un hombre de honor, había prometido guardar el secreto. Pero un día, mi padre se dio cuenta de que no podía vivir con la culpa. Y antes de que pudiera confesar, murió en un accidente de coche. La traición, la culpa, la vergüenza, lo habían consumido. Y yo, me sentía responsable, dijo Harrison, sus lágrimas corrían por sus mejillas. Y no quise que el nombre de tu padre se manchara. Y te contraté. Te contraté para que me ayudaras a encubrirlo. Te contraté porque eres el hijo de mi mejor amigo. El hijo de un hombre que murió por mi culpa. Te contraté para que me ayudaras a salir del infierno que yo mismo había creado. En ese momento, la rabia que había sentido se transformó en una tristeza infinita. Harrison no era un monstruo. Era un hombre roto. Un hombre que había traicionado a su mejor amigo, y que había arrastrado a su hijo a su infierno. Me quedé en silencio, mi mente en un torbellino. Me di cuenta de la verdad más profunda. El fraude no era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de lealtad, de traición, de amor. Harrison, a su manera, había tratado de protegerme. Me había dado el trabajo de mis sueños, y me había hecho su mano derecha. Pero no lo había hecho para encubrir su fraude. Lo había hecho para saldar una deuda. Una deuda con la memoria de mi padre. Tomé mi teléfono, y llamé a la junta directiva. Tengo un informe, les dije. Un informe que les va a cambiar la vida. Les conté todo. Les conté de Harrison, de mi padre, de la deuda. Les conté la historia de un hombre que se había perdido, y de un hombre que había muerto con un secreto. El final de la historia no fue un final feliz. Harrison fue arrestado. La empresa se fue a la bancarrota. Y mi carrera, mi futuro, se hicieron pedazos. Pero en el caos, en el dolor, en la traición, encontré una nueva verdad.
La verdad de que la honestidad es más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Y la verdad de que mi padre, aunque hubiera cometido un error, era un hombre de honor. Y esa verdad, era más valiosa que cualquier otra cosa en el mundo.